velocidad de la vida moderna, difícilmente nos detengamos a pensar de dónde proviene aquello que permite que las cosas funcionen. Todo lo que nos rodea requiere de una fuerza invisible, algo que nos permite trabajar, comunicarnos, comer, trasladarnos. Esa fuerza invisible es la energía. La producción y el consumo de energía tiene que ver con el crecimiento de un país, su desarrollo y su economía. La energía es esencial para aquellos sectores que motorizan una región como la industria, la producción de bienes, las comunicaciones y los servicios. En materia ambiental, cuanto más se utilicen las energías de fuentes no renovables, más se afecta al planeta. ¿Cómo incide entonces la producción y consumo de energía en el cambio climático? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Algunos de los factores que más influyen en el calentamiento global son el consumo y producción de la energía. A fines del siglo XIX y principios del XX, el incremento de la capacidad para la generación de energía eléctrica traducido en el desarrollo del tendido eléctrico en calles, viviendas y comercios cambió la forma de entender, por ejemplo, los horarios laborales. Se empezó a trabajar y producir de día y de noche. Esto determinó una verdadera revolución en cuanto a la producción de bienes de todo tipo, y las acciones y maneras de generar energía tampoco se detuvieron. La producción de energía se extendió con el refinamiento de petróleo a todos los sectores relacionados con la economía y la producción de bienes. La iluminación por medio del uso de electricidad fue solo el principio para que se desarrollaran otros tipos de energías. Pero también las diferentes formas de generación y distribución de la energía trajeron consigo el crecimiento de la industria y con ello el aumento continuo de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La energía es imprescindible para el desarrollo de las actividades humanas. Desde la revolución industrial hasta la fecha, el consumo humano de energía ha aumentado de manera notable, fundamentalmente a partir de la utilización de combustibles fósiles, hidrocarburos como el carbón, los derivados del petróleo, el gas natural, que tienen la característica de tener un alto contenido de carbono, carbono que en el proceso de combustión se emite a la atmósfera fundamentalmente bajo la forma
emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que producen las actividades humanas. El sector energético a nivel global es uno de los principales, si no el principal, emisor de gases de efecto invernadero. De acuerdo con datos del PNUD del 2008, en el año 2000, el sector energético contribuía con más del 60% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las proyecciones, tanto a mediano como a largo plazo, muestran que las emisiones del sector energético, por diversos motivos, seguramente crezcan más que las de otros sectores. Fundamentalmente teniendo en cuenta que buena parte de la población a nivel mundial todavía no alcanzó ciertos niveles de desarrollo que van a implicar que seguramente aumente su consumo de energía. ¿Ves edificios nuevos en tu ciudad? El noticiero ¿te dice que aumentó la venta de electrodomésticos o de autos? Todos estos productos necesitaron de energía para su producción y necesitarán de energía para ser utilizados. En términos generales, Argentina contribuye escasamente al calentamiento global, comparado con otros países como China o Estados Unidos. Las principales fuentes energéticas del país son el gas natural, el petróleo y la hidroelectricidad, la cual representa alrededor del 40% de la energía producida en el país. Muchas veces cuando encendemos el televisor o la computadora, estamos utilizando energía eléctrica cuya generación tuvo como fuente primaria el gas o el agua. El sector energético de Argentina es responsable del 44% de las emisiones, de acuerdo a los últimos datos disponibles. La demanda eléctrica de Argentina del año 2010 fue abastecida en un 36% por hidroelectricidad, que no es emisora de gases de efecto invernadero. El 8% de la demanda fue abastecida por tecnología nuclear, que tampoco es emisora de gases de efecto invernadero, mientras que el 56% de la demanda eléctrica fue abastecida por centrales térmicas convencionales que operan a partir de la quema de gas natural, fuel oil, gasoil o carbón. Todos estos últimos combustibles fósiles que son grandes emisores de gases de efecto invernadero. El crecimiento económico y el consumo en nuestro país generan inevitablemente un aumento en la demanda de energía. Esto ha hecho que la hidroelectricidad, que hace años atrás tenía una mayor participación en el abastecimiento de la demanda, al igual que la energía nuclear, fueron dos tecnologías que año a año han ido perdiendo participación en el abastecimiento. Esto lo que quiere decir es que la generación térmica convencional es la que debe afrontar el crecimiento desbocado de demanda de energía. A su vez, la generación térmica convencional tiene cada vez menos gas natural disponible, con lo cual todo el crecimiento incremental de demanda eléctrica está siendo abastecido a partir de la quema de gasoil y de fuel oil, que son dos grandes emisores de gases de efecto invernadero. Cuando nosotros prendemos la lamparita de nuestra casa, ahí nos encontramos o ponemos en marcha todo un mecanismo que tiene que ver con la producción, el transporte y el consumo de la energía. Esa energía que disponemos proviene de una matriz energética, digamos, que está compuesta por distintas fuentes que generan la electricidad. La generación eléctrica en Argentina tiene una componente importante térmica. Esa energía térmica que nosotros consumimos proviene de lugares como este en algunos casos, donde
es necesario, mediante mucho trabajo, mucha inversión, extraer ya sea el gas natural o el petróleo que luego en alguno de sus derivados se utilizará para generar electricidad y convertirlo. Convertirlo significa, para el caso del fuel oil, por ejemplo, destilar el petróleo. Esto implica transportarlo, sacarlo del lugar de origen, se convierte en una energía que no es autóctona, y transportarlo hasta el lugar donde se va a generar la energía, que son las famosas centrales térmicas. En cuanto al consumo de energía, los sectores residencial y público experimentaron un creciente aumento. El gran crecimiento de la demanda eléctrica, por un lado, ha sido consecuencia del aumento de la demanda del sector industrial, pero por otro lado, básicamente, está asociado con el gran crecimiento que tuvo la demanda en los hogares. Esto se debe a la incorporación de aire acondicionado, que operan en modo frío o calor, que son grandes consumidores de electricidad. La demanda de electricidad vinculado con la iluminación artística también ha crecido sensiblemente. Esto tiene que ver con los hábitos de consumo. Es muy usual ver que para vendernos una remera hay a lo mejor 3 o 4 luces que están iluminándola. Además del consumo eléctrico residencial o comercial, en Argentina hay otros sectores importantes en los que se advierte un incremento en el consumo de energía y, por lo tanto, en la cantidad de emisiones. Entre ellos se encuentra el sector industrial. Hay industrias que tienen un mayor consumo de energía por unidad de producto elaborado. A estas industrias se las suele llamar industrias energointensivas. Industrias como, por ejemplo, las del acero, las del aluminio, las del cemento, forman parte de esta categoría. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero no dependen solamente de la cantidad de energía que se utiliza, sino fundamentalmente de los combustibles que se utilizan, en tanto el factor de emisión que estos tienen depende del contenido de carbono que los mismos presentan. Por ejemplo, el carbón, que tiene un contenido de carbono mayor que otros combustibles, tiene emisiones que son mayores a las del gas natural o a las de los derivados del petróleo, que tienen contenidos de carbono que son menores. Cuando hablamos de cambio climático siempre surge una variable, el transporte. Los diferentes medios de locomoción son importantes generadores de dióxido de carbono. Ellos necesitan energía para funcionar y nosotros los necesitamos a ellos para trasladarnos. En el año 2000, por ejemplo, las emisiones del sector transporte en Argentina fueron de aproximadamente 40.000 toneladas de dióxido de carbono, duplicando las del sector residencial. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Una de las principales fuentes de información que tienen los países en su lucha contra el cambio climático proviene del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Esta entidad nuclea científicos independientes que asesoran a los gobiernos de manera permanente. Este panel brinda información a los gobiernos sobre los riesgos del cambio climático y las posibles medidas de adaptación y mitigación. En nuestro país, las medidas, planes y programas en materia de producción y eficiencia energética son desarrollados por la Secretaría de Energía de la Nación. El Programa de Incremento de la Energía Eficiente y Productiva
tiene como objetivo mejorar la eficiencia de pequeñas y medianas empresas, promoviendo la gestión energética y ambiental. Otra iniciativa de la Secretaría de Energía es el Programa de Calidad de Artefactos Energéticos, que tiene como objetivo reducir el consumo de energía eléctrica mediante un sistema de etiquetado que muestra el nivel de eficiencia de artefactos como heladeras y aires acondicionados. Otros programas promueven el uso racional de la energía y el desarrollo de fuentes renovables, como la energía hidroeléctrica y la energía eólica. Asimismo, nuestro país ya cuenta con normativa específica, la Ley 26.190, reglamentada en el año 2009, tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de fuentes renovables de energía. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. En Argentina existe una ley de promoción de las energías renovables que abastezcan electricidad al sistema. Esta ley, que es la 26.190, establece que a partir del año 2016 y de ahí en adelante, el 8% de la demanda eléctrica del país sea abastecido a partir de fuentes de energía renovable. Esto es, energía solar, energía eólica, energía a partir de biomasa o biogás y las hidroeléctricas de pequeña escala. La energía renovable es aquella energía que es producida a partir de recursos que son renovables, esto es, que son infinitos, que durante todo el tiempo se consumen y se vuelven a producir. Un ejemplo de ellos es el viento, otro ejemplo es el agua, que si bien tiene todo un ciclo en el cual el agua se evapora, luego llueve, vuelve a estar en los ríos, ¿sí? El ciclo es continuo. Y otro ejemplo sería la energía solar o la biomasa. La energía eólica es la transformación del viento en energía, la energía cinética, luego en energía eléctrica. Es decir, como observamos, el molino se enfrenta a la dirección del viento, el viento mueve a través de un efecto aerodinámico las palas se conectan directamente o a través de una caja multiplicadora a un generador y ese generador convierte la energía cinética en energía eléctrica que luego es la que se transmite a través de las redes eléctricas a distintos lugares, ya sea el sistema interconectado nacional, provincial, es energía que luego es inyectada a las distintas viviendas de la localidad. Un claro ejemplo del aprovechamiento de la energía renovable es el del Parque Eólico Antonio Morán, desarrollado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Fue el primero en Sudamérica y es capaz de producir 22.900.000 kWh anualmente. Esta energía alimenta 7.000 hogares de Comodoro Rivadavia de manera limpia y renovable. Lo que estamos viendo acá es el Parque Eólico Antonio Morán. Es un parque eólico que ya tiene las primeras máquinas 17 años de vida y fue llevado adelante por la Cooperativa Eléctrica de Comodoro Rivadavia. Este parque, cuando está funcionando a su potencia nominal, está entregando aproximadamente
entre el 20 y el 25% de la energía eléctrica que consume la población de Comodoro Rivadavia. Otra importante fuente de energía es la que nos llega del Sol, la cual es limpia e infinita. La energía solar aprovecha la energía proveniente de la radiación del Sol y la convierte a partir de una tecnología que podrá ser fotovoltaica o termosolar, esto es, con espejos parabólicos, en energía térmica o en energía eléctrica. En el sector del transporte también pueden implementarse medidas que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de la sustitución de combustibles, en términos de utilizar combustibles que emiten menos cantidad de gases de efecto invernadero para reemplazar a los que más emiten, también en el sector transporte pueden aplicarse medidas que se denominan cambio de modo. Por ejemplo, reemplazar transporte individual por transporte público o reemplazar transporte carretero por transporte ferroviario. Otra cuestión que también es importante en términos de la demanda de energía del transporte está relacionada con las modalidades de manejo. Evidentemente, el consumo por kilómetro recorrido de un auto que está constantemente frenando y acelerando es mucho mayor del de un auto que está en un tránsito que fluye normalmente. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. El sistema eléctrico argentino debe adaptarse a las modificaciones que trae aparejado el cambio climático. Esto es, todo lo que es la red de transporte de energía, las líneas de alta tensión, deben dimensionarse teniendo en cuenta la posibilidad de que ocurran otros fenómenos climáticos diferentes de los que se utilizaban para diseñar esas líneas. Por ejemplo, zonas en las que antes no había posibilidades históricas de que se desarrollen tornados, que ahora deben tenerse en cuenta que existen esas posibilidades al momento de diseñarlas. Otra parte del sistema eléctrico que también deberá adaptarse al cambio climático es toda aquella que está vinculada con la generación hidroeléctrica, ya sea porque hay represas que serán sometidas a crecidas mucho más importantes que las del promedio histórico, o porque haya directamente centrales hidroeléctricas que puedan entregar menos cantidad de energía debido a que esos ríos tienen una tendencia a la disminución de la disponibilidad de agua. En nuestra vida diaria, una de las claves es usar artefactos eléctricos responsablemente. Ahorrar energía significa menor necesidad para producirla. Desde el punto de vista del sector energético, sería muy importante el cambio de patrones de consumo y producción en términos de utilizar mucho más eficientemente los recursos. Y en este sentido es importante un compromiso ciudadano en términos de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir en ese granito de arena que cada uno de nosotros puede aportar. Encender una lamparita pudo haber parecido mágico a principios del siglo XX. Hoy estamos acostumbrados a que las cosas, sencillamente, funcionen, sin preguntarnos cómo o por qué, derrochando muchas veces la energía que las hace funcionar. Es necesario pensar que cada cosa que usamos, que comemos, que consumimos, tuvo un costo para el planeta. Tomando conciencia individual, llegaremos a tomar conciencia del cambio.
El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.